Bien, vamos ahora al cálculo de la derivada, de la función derivada, aplicando la definición. Voy a partir de una función particular, la función identidad de x, definida como f de x igual a x. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hallar la imagen de f de x más h. Entonces, si es la identidad de x, la imagen será x más h. Luego vamos a tomar el límite del cociente de diferencia. Hemos visto que la función derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente de diferencia. Bien, en este caso particular tenemos que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que será x más h menos x sobre h. Luego sacamos el paréntesis y vemos que tenemos acá dos términos que son opuestos, entonces podemos cancelar mutuamente. Fíjense que tomamos el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h. X y menos x se cancelan y queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, que esto es igual a 1. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 del 1, y el límite de una constante es igual a la misma constante, es decir, igual a 1. Con lo cual llegamos a que la derivada de la función identidad de x es y' igual a 1, es decir, la derivada de x es 1. Otra función particular que he elegido es la función definida como k por x, donde k es un número real, es decir, un número por x. Por ejemplo, 2x, 3x, πx, menos 7x, etc. Se denomina múltiplo constante de x. Lo que hacemos primero es determinar la imagen de x más h, que será k por x más h. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, nos queda k por x más k por h. Ahora aplicamos la definición de derivada, que es el límite del cociente de diferencias. Reemplazando, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de k por x más k por h menos k por x, que es la función. Bien, sobre h. Vemos acá coloreado en rojo los términos que son opuestos y por los cuales se cancelan. Seguimos aplicando el límite, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de k por h sobre h. H y h se pueden simplificar, entonces queda el límite cuando h tiende a 0 de k, que es una constante, con lo cual es igual a la misma constante. Llegamos así que, aplicando la definición de derivada, la derivada de la función k por x es igual a k. La derivada de la función x por una constante es igual a la constante. Veamos ahora la derivada de la función constante. F de x es igual a k, función constante, k es un número real. Cuando tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 2, o y es igual a 3, y es igual a menos 7, etc. Lo primero que hacemos es calcular o determinar f de x más h. Sabemos que cuando la función es constante, para cualquier valor de x, la imagen será siempre k. Entonces, ahora reemplazando en la definición, vamos a tener que es el límite cuando h tiende a 0 de k, que es f de x más h, menos f de x, que es k, sobre h. Como estos términos se cancelan mutuamente, nos queda que es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. 0 dividido h es 0, entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 0, que es 0. O sea que el límite
es 0 y con lo cual tenemos que la derivada de la función constante es 0. Bien, ahora tomé una función un poco más compleja que está definida como f de x es x al cuadrado más 5x menos 7. Bien, vamos a determinar f de x más h. Reemplazamos donde aparece la variable x por x más h. Tenemos x más h al cuadrado más 5 por x más h menos 7. Trabajando algebraicamente tenemos en este primer término el cuadrado de un binomio que es igual al cuadrado del primer término, x cuadrado, más el doble del primer factor por el segundo, que es 2x por h, más h cuadrado, más 5 por x, 5x, más 5 por h, que es 5h, menos 7. Bien, ahora vamos a tomar el límite del cociente de diferencia. Acá está planteado la definición y acá vamos a reemplazar el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2x por h más h cuadrado más 5x más 5h menos 7, menos el valor de la función que es x cuadrado más 5x menos 7, todo sobre h. Bien, como a este polinomio le precede un signo menos, cambian los signos de todos los términos dentro del paréntesis, con lo cual vamos a tener varios términos que son opuestos, x y menos x cuadrado y menos x cuadrado, 5x y menos 5x, menos 7 y más 7. Estos términos se cancelan mutuamente y nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado más 5h sobre h. Bien, el próximo paso será sacar factor. Si aplicamos acá el límite, vamos a tener que esto es una indeterminación 0 sobre 0, con lo cual tenemos que tratar de salvar la indeterminación sacando factor común h en el numerador. Al sacar factor común h para poder simplificar con el h que está en el denominador, vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de h factor común de 2x más h más 5 sobre h. Se simplifican las h, los factores, el factor h con h del denominador y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 5. Ahora aplicamos el límite y vamos a tener que esto es 2x más 0 más 5, con lo cual nos queda 2x más 5. Entonces tenemos que la función derivada y prima de x o f' de x será 2x más 5. Si tenemos en cuenta, fíjense que la derivada de la constante es 0, la derivada de la constante por x es 5 y nos queda que la derivada de x al cuadrado es 2x. Bien, nosotros podemos determinar la función derivada de todas las funciones que se nos ocurra aplicando la regla de derivación o la definición de derivada. Sin embargo, esto ya ha sido determinado y muchísimas de ellas y conforman lo que se llama la regla de la derivación y que se encuentran ya tabuladas en las tablas de derivada. Vamos a repasar lo que hicimos hasta ahora. La derivada de la función constante es 0. Si y es igual a k, siendo k un número real, entonces la derivada es 0. La derivada de la función identidad es 1, es decir que si y es igual a x, su derivada es 1. La derivada del múltiplo constante de x, si y es igual
a k por x, entonces la derivada es k. La derivada, entonces ahora le agregamos la derivada de la potencia x a la n es y es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, que baja el exponente como factor y el exponente disminuye en 1. La derivada, por ejemplo, de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Si tenemos que y es igual a k por una función de x, phi de x, su derivada será y' k, la misma constante, por la derivada de la función dada. Por ejemplo, si tenemos que y es igual a 5 por x al cubo, entonces la derivada será 5, que es la constante, por la derivada de la función x cubo. Y eso es, aplicando esta regla, será 3 por x al cuadrado. O sea, que la derivada termina siendo y' 15x al cuadrado. Las reglas de derivación que ya se encuentran tabuladas nos permiten hallar más rápidamente las derivadas de las funciones para poder efectuar cálculos o análisis de funciones. Otras reglas de derivación importantes de tener en cuenta, por ejemplo, la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Si tenemos una función que es suma de otras funciones, f de x más phi de x más t de x, la derivada será f' de x más phi' de x menos t' de x. La derivada de la multiplicación de funciones, por ejemplo, si tenemos que y es igual a una función u de x por una función b de x, entonces vamos a tener que la derivada y' será la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más la derivada del primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bien, en el caso de la derivada de la división de funciones, si tenemos una función que es u dividido b, vamos a tener que su derivada y' es la derivada de u, que es el numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador, la función que está en el numerador, por la derivada de la función que está en el denominador, dividido la función que se encuentra en el denominador al cuadrado. Luego otra derivada tabulada puede ser la derivada del logaritmo natural de x, y si y es igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. La derivada de la función exponencial, por ejemplo, y igual a e a la x, es y igual a e a la x. Estas son algunas funciones elementales con los cuales vamos a trabajar y además van a complementar con la tabla de derivadas que le vamos a socializar. Bien, para terminar vamos a calcular algunas derivadas a modo de práctica. Por ejemplo, si tenemos y igual a x menos 9, su derivada será igual a 1 porque la derivada de la constante es 0 y la derivada de x es 1. La derivada de x a la quinta será 5 por x a la cuarta. La derivada del logaritmo natural de x, como tenemos la suma de dos funciones, será la derivada de la suma que es la suma de las derivadas, entonces queda 1 sobre x más 2, porque la derivada es una constante por una función. Bien, por ejemplo, la derivada de x al cubo será 3x cuadrado más e a la x. Acá tenemos que aplicar la derivada de la
del cociente en los últimos casos.